Entonces, importantísimo que vamos a tener en cuenta estos acuerdos. Apagar el celular, escuchar atentamente a nuestros compañeros, respetar la opinión de cada persona porque todos los puntos de vista son válidos. Lo que no es válido es quedarse con la opinión propia y no más. Y con la señal mía, que soy el facilitador, que es esta, todos hacemos silencio. ¿Vale? El objetivo no es gritar silencio, no. La señal de silencio. ¿De acuerdo? Para los que están virtualmente, que también pueden hablar, por supuesto, y el objetivo es que lo hagan, esta es la señal. ¿De acuerdo? Para todos. ¿Listo? Bueno, una vez arrancando con esto, no me da, Joa. Me presento rápidamente. Mi nombre es Juan Nieves. Soy coach ejecutivo, deportivo y otras cositas por ahí que tiene mucho sentido ahorita que profundicemos, pero ahí tienen mi hoja de vida. En coaching hago otras cosas también, pero bueno, eso no es relevante por el momento. Importantísimo que entendamos que el coaching no es una terapia. ¿Listo? No es terapia, ¿por qué? Porque yo no soy psicólogo y no tengo la capacidad de atender un proceso de ese estilo. No es porque lo esté demeritando, es que los psicólogos tienen una función específica que es hacer terapia, ¿cierto? Y los psicólogos se preparan toda su carrera y hay muchos que hacen especializaciones y ellos tienen otras habilidades y otras capacidades, ¿vale? Yo no las tengo, aunque he estudiado mucho del tema, no las tengo y no las tengo certificadas, por lo cual no hago terapia. ¿Listo? Solamente coaching. ¿El coaching qué es? El coaching es simplemente una forma como nosotros acompañamos los coaches acompañamos a los deportistas, a los coaches, porque eso es una palabra que importante que necesitamos empezar a reconocer. El coachee es el cliente del coach. Para que me lo entiendan fácil, es el paciente del médico. ¿Se entiende? Yo sería el médico, el coachee es mi paciente. Pero, obviamente, son cosas bien diferentes. Nosotros a las cosas diferentes le llamamos como, Jensi, distinciones. Ojo con esa palabra, ¿vale? Les voy a dar unos tipsitos ahí rápidos porque nosotros hablamos bastante diferente los coaches. Entonces, distinción, ¿qué es una distinción? Es la forma como tú interpretas una palabra, ¿vale? No todos interpretamos las palabras de la misma manera, ni tendríamos por qué, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una serie de ejercicios que nos lleven a una meta específica. Ya les cuento. Y lo vamos a hacer a través de un coloquio. ¿Alguien tiene claro qué es un coloquio? Coloquio viene del latín colloqui, que significa conferenciar o participar. En coaching nosotros lo llamamos al coloquio un espacio de aprendizaje donde todos, incluidos quienes están allá conectados virtualmente, todos participamos, ¿vale? ¿Por qué todos participamos y por qué un espacio de aprendizaje? Porque la opinión de cada uno de ustedes es tan valiosa como la de quien pueda estar aquí adelante o la quien tenga una experiencia diferente. ¿Vale? Entonces, todas esas experiencias nos tienen que enriquecer y todos esos puntos de vista nos tienen que hacer crecer. ¿Listos? Listo, Joa, por favor. La siguiente. Listo. Entonces, ahora sí vamos a arrancar con nuestros ejercicios. Primero que nada, esta pregunta que es absolutamente indispensable, porque hoy no vamos a hablar del rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo lo tratamos luego. Hoy vamos a hablar más bien es de cuál es la imagen con la cual yo quiero que me recuerde mi hijo dentro de 20 años. Por eso esta pregunta. ¿Estoy formando un campeón o estoy presionando a mi hijo?
¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien que quiera participar? Incluidos quienes están allá virtualmente. Antes de Hola, que buenos participes, días. la invitación es que nos presentemos. Mi nombre es, no importa en qué deporte está tu hijo, no importa en qué deporte está, pero que te presentes y que nos digas tu opinión. Hola, buenos días. Mi nombre es Jamie Bejarano, soy la mamá de Isabela Arce. Frente a la frase, creo que yo no estaría personalmente en ninguno de los dos, ni formando una campeona ni presionando a mi hija. Creo que el deporte, como lo hemos acompañado con nuestras hijas, es más un tema de estilo de vida, de gusto, de esparcimiento, y que sí es formador, pero no para ser campeona ni para tener una presión, sino para adquirir herramientas para la vida misma, no para Excelente, uno excelente, de estos dos buenísimo, puntos que planteas. Gracias. buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? De a uno, no se tiren todos al agua. Que si se tiran todos al agua me vacían la piscina, después no puedo nadar. Buenos días, mi nombre es Germán Rivera y bueno, conforme a la pregunta o a la frase, yo creo que en este caso yo estoy haciendo como un acompañamiento a lo que mi hijo le gusta, que es el deporte. En cuanto a eso, pues mi idea como padre es como pues acompañarlo en lo que le gusta, ya que ese es un deporte que le fascina, como es el fútbol. No lo estoy presionando, digamos, en la parte, porque las personas que presionan a sus hijos, porque muchas veces les gusta un tipo de deporte y quieren que se enfocan a que mi hijo sea como ellos quieren o lo quieren formar de una forma de que independiente a lo que ellos piensan o quieren. Esa es como mi forma, mi punto de vista Sí, de ver. absolutamente válido. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Me perdonan que les esté pasando el micrófono, pero es que si no, no nos escuchan virtualmente, ¿vale? Quienes están allá no escucharían la conversación que podamos tener nosotros aquí si no le pasamos el micrófono. Buenos días para todos. Mi nombre es Juan Camilo Espinosa, papá de Alejandro Espinosa. A la frase, pues yo la tomo de otra. Yo sí quiero formar un campeón, pero para la vida, para que tenga elementos del deporte y sea un mejor ser humano. Entonces sí quiero formar un campeón, pero no solamente deportivo, sino para la vida, para que tenga elementos para la vida. Excelente, Juan Camilo. Muchas gracias. Vamos ahora entonces con la persona que está virtualmente. ¿Te escuchamos? Cristian, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy en realidad María Florencia, la mamá de Joaquín, y yo me perdí la primera parte de la reunión, pero sí me gustaría comentar que en realidad nosotros acompañamos a un niño que se toma muy en serio lo que hace y él solo se presiona. Entonces, quizás ahí nosotros respetamos, acompañamos con seriedad, queremos, nos gusta ese espíritu competitivo de él, pero por otro lado nos cuesta bajarle a veces un poquito el nivel de intensidad o acompañarlo a la frustración. Él se lo toma demasiado en serio y a veces siento que le duele. Ok, buenísimo. Excelente, excelente participación, María. ¿Alguien más quería hacer algún comentario? Ana María, dale, por favor, cuéntanos. Bueno, entonces, ¿qué es importante que nosotros empecemos a ver ahora? ¿Quieres avanzar, por favor? Una diapositiva. Pregunta reflexiva. ¿Cuál es el sueño que yo tengo para mi hijo? En este caso, pues se las dirijo directamente a ustedes. ¿Cuál es el sueño que tienen para su hijo con el deporte? Que viva el deporte sin ansiedad, que adquiera disciplina,
que sea un aprendizaje, es decir, que cada lección sea algo diferente a un examen, ¿cierto? Porque a veces un partido se convierte en un examen para el niño. Ya vamos a ver un poquito más adelante. O que sea simplemente de crecimiento personal. ¿Alguien que quiera opinar? Si tuvieran que escoger una sola. Muy buenos días, Carlos Eduardo Santos, papá de Ani Santos. Yo creo que es la disciplina. Yo en este momento estoy tratando de mi hija por un problema de ansiedad y depresión, necesita el deporte. Pero, digamos, hoy los medios tecnológicos, uno de padre ha proporcionado eso y ellos se han salido y han dejado este tipo de buenas prácticas como es el deporte, y creo que esa disciplina de madrugar, de estar, de prepararse, de competir, es muy importante para ellos, y eso es lo que yo estoy buscando en mi disciplina, para su futuro, o sea, para su vida futura. Buenísimo. La disciplina claramente es algo que no solamente nos ayuda a cumplir con ciertos parámetros, sino que es importante también que entendamos el punto de vista de este papito. ¿Por qué? Porque su hijo o hija tiene una condición clínica, ¿vale? Aquí ya hay un diagnóstico. Cuando hay un diagnóstico como este, ¿lo podemos tratar solamente con el entrenador del deporte? La respuesta, fíjense que yo no estoy haciendo juicio sobre sus respuestas. Cada quien tiene una opinión y es absolutamente válida. Pero miren que la pregunta es esa. Si yo tengo un diagnóstico y me dice el profesional de la salud que me está ayudando a tratar a mi hijo o hija, necesitamos adquirir disciplina deportiva porque eso le ayuda con sus espacios de tiempo en pantalla o cosas por el estilo. ¿Qué pasa con eso? ¿Será que el entrenador aquí se puede hacer responsable de ayudarle con esa condición clínica? Lo mismo pasa con el coaching. Y eso es lo que hace un coach. Ayudarle al niño y a todo deportista o a cualquier ejecutivo o a una empresa a cambiar su mentalidad. ¿Vale? El objetivo es cambiar nuestra mentalidad, ver desde otro punto de vista o complementarlo con el de alguien más. Por eso les decía, todos los puntos de vista aquí son absolutamente válidos y son igual de relevantes. Lo importante es en qué momento de mi vida estoy yo para decidir aprender de alguien más que ni siquiera tiene que ver conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, porque el objetivo que yo tengo para mi hijo me puede llevar a cosas absolutamente contrarias a las que el niño quiere. ¿Se acuerdan que desde el principio dijimos cuál es el recuerdo que yo quiero que mi hijo tenga de mí? Empecemos a construir ese recuerdo desde ser conscientes en la forma como le transmitimos la información a los deportistas, a nuestros hijos. ¿Cómo le hago yo llegar la información a mi hijo? ¿Será que yo soy directivo? ¿Será que yo soy impositivo? ¿Será que yo soy tiránico? Algunas palabras suenan bruscas. Uy, tiránico, ¿y eso qué es? Tranquilo, son distinciones y cada quien la entiende de una manera diferente. ¿Vale? Lo importante es que seamos conscientes de cuál es la forma en la que yo le hago llegar ese sueño a mi hijo. Porque ahí viene la pregunta más importante y es retórica, no quiero que nadie la responda.
¿Será que el sueño de mi hijo es igual al mío? Por favor. Bueno, con esa pregunta que dejamos en el ambiente, vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio fácil, pero nos vamos a demorar un ratico. ¿Y por qué nos vamos a demorar un ratico haciendo este ejercicio? Porque es importante que creo que ninguno aquí se levanta pensando el sábado, voy a presionar a mi hijo en la cancha. ¿Cierto? Pues, creo que sería muy raro que que algún papá se levante pensando ese tipo de cosas. Voy a presionar a mi hijo en la cancha. O voy a presionar a mi hijo para que hoy juegue mejor que ayer. Creo que nadie lo hace de esa manera, ¿o sí? No, ¿verdad? Pues no lo hacemos de esa manera, no lo hacemos consciente, pero puede ser que lo hagamos. No lo respondan, tranquilos, no lo respondan. ¿Puede ser que lo hagamos? Entonces vamos a hacer este ejercicio de la siguiente manera. Los invito a que todos, por favor, cierren sus ojos. Siéntense en la posición más cómoda posible. Si el niño le está agarrando la carita al papi, déjelo que sueñe un ratico, que se devuelva hasta su infancia, porque el objetivo es que con los ojos cerrados, ojitos cerrados, vayamos a nuestra infancia. Devolvámonos un poquito. Respiremos, respiremos profundamente, respiremos con tranquilidad y recordemos en nuestra infancia una derrota. En nuestra infancia, una derrota. Como ya estamos en ese momento, allá en nuestra infancia, con los ojitos cerrados, recordando esa derrota, recordemos todos los detalles. ¿Qué dijo papá? ¿Qué dijo mamá? ¿Cómo me sentí? Las personas que están conectadas virtualmente también pueden estar haciendo el ejercicio en su casa. Tranquilos, es para todos. Todos lo podemos hacer, es un ejercicio simple. No se preocupen. Recordemos las palabras de papá cuando vio esa derrota. Si participaba o no participaba para darse cuenta de mi derrota. ¿Qué dijo mamá? Recuerden también la emoción que sintieron en ese momento de la derrota. ¿Cómo se sentía esa derrota? ¿Dónde sentían esa emoción? ¿En qué parte del cuerpo se sentía esa emoción? ¿En el estómago? ¿En el pecho? ¿En el cuello? ¿En la cabeza? ¿En qué parte de mi cuerpo yo sentí esa emoción? Les voy a dar 2 minuticos para que reconstruyan todos los detalles de ese evento.
Para las personas que no vieron nuestros acuerdos al principio, acordamos apagar los celulares. Estamos aquí y ahora. Entonces, por favor, las personas que están utilizando su celular, regálenos su confianza, regálenos su tiempo para hacer este ejercicio, ¿vale? Perfecto. Ya podemos abrir los ojos. Ahora sí, viene lo que realmente es importante entender de ese evento que nosotros vivimos en nuestras vidas. ¿Cómo lo interpretan? Y ahora sí quiero que participen, y que participen todos, incluidos quienes están allá virtualmente. ¿Vale? Entonces, por favor, quienes están conectados, también déjenos saber para que puedan participar. Por favor, te presentas y nos cuentas, nos das tu punto de vista. Claudia Linares, Claudia Linares, soy la mamá de Alejandro. Tengo un recuerdo muy importante de mi vida. Entonces vamos a poner el contexto. Fue en el año de 1995, Barranca Bermeja, tenía 8 años, estaba en 5º grado. Era la final dentro de los colegios de Ecopetrol. Jugábamos voleibol, era la capitana del equipo. Entonces teníamos que ir Colegio Miramar, Colegio Parnaso, y era pues la final. Era el contexto, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Recuerdo que me fue muy mal, recuerdo que no estaba concentrada, paramos, digamos, el partido y todos, Claudia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi mamá exactamente me hacía señales y me decía, oye, mi mamá siempre estuvo, digamos, sentada mirándome siempre, constantemente. Me decía, oye, no estás concentrada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese día perdimos, teníamos la revancha pues en el siguiente colegio, a la semana siguiente, y pues frente a la respuesta que dijeron mis padres, esa noche pues mi mamá me sentó y me dijo, oye, no te concentraste, para el siguiente partido de pronto ya no vas a ser la capitana y pues, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo, pero nunca recibí como el regaño, o sea, ella siempre ha estado ahí. Yo siempre recuerdo que en todos mis partidos, en todos mis entrenamientos, mi mamá siempre está ahí, o sea, siempre, dándome señales, ánimo, nunca como pues en son, digamos, de regaño. Ese día sí me sentí mal, yo dije, oye, pues no tanto por mí, sino que era el equipo que me estaba dando señales de que estaba haciendo las cosas mal. Me sentí mal por ese aspecto, ¿sí? Entonces yo me senté, bueno, pequeña, me puse a llorar, yo tengo que hacer las cosas mejor, ¿qué me pasó? Me desconcentré, no sé si dormí bien, bueno, en fin, muchas cosas. Bueno, la siguiente partido pues ya ganamos. Quería, digamos, como retroalimentar ese apoyo que siempre he tenido. Para mí el deporte y en estos momentos con mi hijo, estoy haciendo como lo mismo que hicieron mis padres, siempre los he acompañado y siempre tuve ese apoyo. Realmente para mí es el crecimiento, más que ganar, más que, es que siempre los tenía ahí y me estaban dando el apoyo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién sigue? Voy a decir que pasamos todos entonces para que sí, si vamos a hablar todos, pues no importa, simplemente el orden, el que quiera, y vamos siguiendo. Gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Arce. Yo creo que uno ha tenido como muchos recuerdos a través de la historia, ¿no? O sea, ha tenido de todo. Y sobre todo, a medida que va avanzando el tiempo, uno va teniendo o fracasos, o decepciones, o cosas muy positivas. En el caso mío, pues obviamente, yo también me gustó mucho el tema del deporte, y siempre fui, cuando pelaba, muy deportista, y eso me pareció muy chévere. Pero el que más recuerdo fue una vez que perdí un año de colegio, ¿no? Entonces, obviamente, cuando los papás se enteran de eso, pues viene un coaching en tiempo real, directo. Entonces, claro, eso, obviamente hubo un tema de suspensión de vacaciones, una cantidad de cosas, y después de que pasó como esa tensión, mi papá me dijo una frase que siempre me ha quedado toda la vida. Me dijo, mijo, no se preocupe por la competencia, preocúpese por ser competente. Cuando usted da su milla extra, cuando usted da lo mejor de usted, no tiene por qué arrepentirse. Y siempre preocúpese por dar lo mejor de usted. Y esa frase siempre me ha quedado, y eso fue a los 13 años, 12 años, y siempre se me ha marcado mucho mi vida frente al particular. Ahora, sentimientos,
Obviamente, pues con la pérdida de un año, pues obviamente hay muchos, ¿no? Y se, Y no- siente, y no se so- siente más a futuro, ¿no? No, por supuesto, y no solo de nosotros, sino, y cada uno de nosotros, sino también de la familia, porque pues perder un año no es un solo fracaso de un chino, sino también de la familia como, "Uy, bueno, pucha, ese chino se dio el año". Y a la hora del TEI, por supuesto, económicamente hablando, pues se ve representado. Pero yo creo que el sentimiento, y tal vez como el sentimiento más fuerte mío fue cuando me sentó mi papá, me dijo eso, como que muy sutilmente, aparte del coaching que me ha hecho, fue como tome su cachetada suavecita, pero me marcó permanentemente, entonces fue como chévere. Ok, ¿quién más? ¿Quién sigue? ¿Alguien virtualmente que quiera hablar? Bienvenidos. Cualquier comentario es válido por aquí. No vayan a decir que se carga todo para este lado y que de este lado... Alguien que hable, sí, ya habló. Eso, muy bien. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Gloria, mamá de Mariana y Juan Diego. Bueno, pues al contrario, nunca fui deportista. Para mí, el deporte y educación física era para mí la tortura más grande de la vida. Entonces, me hicieron un examen y me encontraron escoliosis. Y yo le dije, encontré la excusa perfecta para no volver a hacer educación física. Entonces, yo fui con mi resultado de escoliosis, se lo llevé a mi profesor de educación física y le dije, mira, no puedo volver a hacer educación física porque tengo escoliosis. Entonces el profesor me dijo, listo, tranquila, siéntese a las clases y no haga nada. Cuando llegó el final del periodo, pues me entregaron mi boletín de calificaciones y tenía 1, porque no había hecho nada. Entonces, digamos que, pues ahí fue un tema de la reflexión de primero, no puedo ser deshonesta, segundo, poco lo que tú dices, tengo que dar lo que puedo, o sea, no soy la mejor en esto, pero tengo que hacer lo que puedo. Y con respecto, pues digamos que al apoyo de mis papás, siento que mi papá, pues él estaba como alejado del tema, y mi mamá sí, obviamente sí nos hacía la reflexión de la honestidad, de hacer las cosas bien. Y bueno, pues nada, volví a hacer mi educación física con mucho esfuerzo, con muy malas notas, y hoy día creo que eso yo no lo quiero para mis hijos. Siento que el deporte les aporta mucho y por eso están acá. A veces sobre todo al mayor le cuesta, pero pues sí, la idea es apoyarlos para que lo intenten. Gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Ah, bueno, te vas a quedar ahí. Luis Renato Amortegui, papá de Mariana y Juan Diego, están en básquetbol y fútbol. Pues finalmente, la experiencia que tengo es que formamos en algún momento un equipo de microfútbol de primos, éramos 5 en la cancha. Finalmente se perdió, yo creería que fue a través de los diferentes partidos, pues se perdió o no nos fue muy bien. Pero finalmente ahí es donde viene la reflexión y desde ese momento, hace 40 años, 50, pues siempre han habido derrotas, victorias, más laborales y académicas que desde el punto de vista deportivo. La parte deportiva en ese momento simplemente los papás no nos acompañaban, era mucha autonomía. Ahora es cuando uno tiene que estar detrás de ellos. Entonces la autonomía se le iban dando a uno. Yo estudiaba en un colegio interno y no nos dejaban, tan pronto almorzábamos, era de 2 jornadas, yo creo que 7 a 12 y 2 a 4. Obligación para los internos, hay que jugar. Fútbol, básquetbol, voleibol, un trote, haga algo, pero la obligación era jugar. Porque finalmente uno no tiene por qué quedarse echado en una cama, porque vulgarmente se hace eso. A no ser que usted se dedique a leer al mediodía libros, que construyan, que sirvan. Entonces fue una disciplina que uno le iba dando y que posteriormente en otra parte donde estuve también nos obligaban siempre mucha actividad física durante 3, 4 años, no me acuerdo. Entonces es la formación. Y las derrotas y cuando uno hace reflexión simplemente se dice, pues yo jugaba era fútbol de 8 o fútbol de 11, no era muy rápido el juego, el equipo no estaba bien conformado porque eran primos, pero salieron de la noche a la mañana y papá y mamá pues dijeron yo los apoyo y pagaron. Entonces hasta ahí llega, ellos irían a lo mejor a los partidos, vinarían,
pero de ahí no pasaba. Yo creo, o sea, a lo mejor había una reflexión en el almuerzo o la comida, y finalmente lo importante para nosotros era la parte académica. Y eso es lo que finalmente somos hoy. Unas personas que hemos estudiado muchísimo, que durante nuestra carrera profesional, pues nos fue bien, y todo siempre una coherencia, ¿no? Y finalmente todo es reflexiones, y uno simplemente va sistematizando a través del tiempo esas derrotas y esas victorias, y uno se las transmite a los niños y les dice, mire, esto es lo que usted debe hacer, y generan reflexiones, pero finalmente es eso, es ir sistematizando, ¿qué hubiera hecho yo en ese momento? Y cuando uno estudia posgrados a donde fuere, y a cursos, uno se acuerda qué debería haber hecho en ese momento para poder haber sido exitoso. Y eso es lo importante de los posgrados, acordarse qué decisión hubiera tomado yo y qué condiciones tenía que haber tenido para poder ser exitoso en el deporte, independiente que uno sea exitoso o no, académicamente y profesionalmente. Listo, muchas gracias. ¿Quieres pasar, Jensi, por favor? Aquí hay una mamita que quiere aportar. Yo no soy mamita, soy mamá. Perfecto. Gracias. Dale. No, yo estoy de acuerdo con la persona que acabó de hablar y mi experiencia es un poco diferente porque si bien mi mamá hizo un esfuerzo para pagarme los cursos que yo hice de natación, de buceo, pues no la recuerdo acompañándome. Yo iba a campeonatos 4 veces al año, nacionales, y lo que me movió fue la disciplina y la pasión, pues porque me gustaba mucho, ¿cierto? Y me acuerdo que era una disciplina, me entrené para un mundial y la disciplina era entrenamiento de 6 horas diarias mientras estaba en la universidad, y no creo que ha cambiado mucho esta cultura de la maternidad y la paternidad. Nosotros tenemos, se me olvidó presentarme, Isabel Melo, mamá de Martín. Tenemos un niño que entrena desde los 5 años y creo que hemos faltado a 10 entrenamientos. No estamos encima de él diciéndole, usted tiene que ser campeona, pero siempre estamos ahí. Entonces también me genera una reflexión mientras estoy aquí en la charla. Es una compañía muy cercana y muchas veces también hay que tener confianza en la persona que estamos formando, en los valores que tiene y que por sí sola puede construir una disciplina, puede construir una pasión. Y yo creo que un niño no está entrenando fútbol, un niño de 6, 8 años, 10, por ser disciplinado o por ser un campeón, está porque le gusta y porque tiene ahí sus amigos y porque se disfruta. Este niño de nosotros nunca ha renegado porque se tiene que levantar a las 5 de la mañana para un entrenamiento, para un partido, pero no es porque él se despierte y dice, ay no, yo tengo que ser autónomo y disciplinado, no, es porque le gusta. Absolutamente válido. Y es su posición y hay que respetarla Sí, también. no, y no es solo una posición, sino es también como una reflexión y una pregunta que nosotros... No, hablaba de la posición del niño. Del niño, sí, pero desde papás, o sea, ¿cuáles son esas diferencias de un papá que está ahí siempre, venga, lo llevo al entrenamiento, empaque, hidrátese, usted, sí o no, o uno que simplemente, pues, confía también en el carácter del niño y en sus capacidades de formar una disciplina porque la vida lo forma uno. Está perfecto, es que cada punto de vista debe ser enriquecedor para cada uno de nosotros, porque esto nos tiene que dar información para que podamos empezar a hacer un cambio de observador. Nosotros en coaching al cambio de observador le llamamos pensar de otra forma. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de distinciones? Alguien que me recuerde para los demás qué es una distinción. ¿Cómo entiendo una palabra? ¿Listo? Es mi definición personal de una palabra. ¿Vale? Eso es una distinción. ¿Y por qué se llama distinción? Porque es distinto. Cada quien es distinto, ¿cierto? Y no utilizan ni las mismas palabras ni los mismos criterios para responder a una situación particular. Cada uno es distinto. Por eso es una distinción. Mi distinción de una palabra es X y para otra persona es Y. Y es igual de válida. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? Nosotros creemos ver el partido. ¿Realmente vemos los partidos? ¿O vemos
nuestras competencias internas. Nosotros no vemos el error de nuestros hijos cuando estamos en la cancha. Se los digo porque lo he visto en muchos entrenamientos y en muchos partidos de torneo. Nosotros no vemos el error del niño. Nosotros tal vez vemos nuestra frustración personal. Nosotros a veces ni siquiera vemos a nuestro hijo. Revivimos ese ejercicio que hicimos hace un ratico. Ese evento que nos generó frustración y lo proyectamos a través de la vida de nuestros hijos. Queremos que él no lo cometa, no cometa los mismos errores. Y eso no está bien ni está mal, porque aquí no se trata de hacer juicios entre bueno y malo. Para mi gusto y para la forma como yo he decidido establecer mi vida hace unos años, bueno y malo dejó de existir hace mucho tiempo. De hecho, en el coaching está prohibido hablar de bueno y de malo. Es simplemente que no nos damos cuenta, no somos conscientes. ¿Se acuerdan que les hablaba hace un ratico de ser conscientes de la forma como le transmitimos la información a nuestros hijos? Cuando nosotros no somos conscientes de que estamos repitiendo o tratando de evitar la repetición de una frustración propia en nuestros hijos, ¿cuál es la conclusión a la que nuestros hijos llegan? Papá, me estás presionando. Porque él ni siquiera entiende por qué mi papá me está diciendo que no haga o que haga esto o que haga lo otro. Él no lo entiende porque no está en mi cabeza. Mi hijo no está en mi cabeza. ¿Vale? Mi hijo es un ser independiente y no puede pensar como yo. Y si pudiera pensar como yo, tal vez su cuerpo físicamente no podría llegar a hacer lo mismo que haría yo. ¿Por qué? Porque yo tengo unas habilidades. Mi hijo tiene sus propias habilidades. Y cuando yo no soy consciente de esa diferencia, hay algo que los psicólogos llaman proyección. Y aquí hay una psicóloga muy cercana que no me dejará mentir. La proyección es cuando yo tomo algo personal y lo veo en alguien más. Que este caso es mi hijo. Eso es proyectarme. Por eso la invitación a la conciencia. ¿Vale? Porque a veces no estoy observando a mi hijo. A veces hablo desde mi frustración. ¿Pero por qué no la pateaste? Alguien aquí pensó, cuando terminamos el ejercicio y empezamos a participar, ¿alguien pensó en algo diferente al resultado de ese evento? ¿Algún papá les habló de algo diferente al resultado del evento? Ojo, porque voy a dejar varias preguntas en el aire, pero se van a dar cuenta que se van a resolver un poquito más adelante. ¿Vale? ¿Alguien pensó en el resultado? Miren, ¿qué fue lo primero que le dijeron ustedes a sus hijos en la última derrota? Recuérdenla. Vamos a hacer el ejercicio de recordar la última derrota de sus hijos. Así como recordamos la propia, si nos acordamos de la propia que fue hace más tiempo, pues claramente la del niño la tenemos que tener presente, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que le dijeron? Alguien valiente que levante la mano y diga honestamente qué le dijo a su hijo. Las mujeres normalmente nos llevan una ventaja. Perdón, señores, pero nos llevan una ventaja, perdóname, pero ella ganó en levantar la mano.
Buenos días, mi nombre es Milena Fonseca, soy mamá de Juan José. Bueno, mi hijo juega béisbol, practica béisbol. La última derrota a él, los lanzadores se habían acabado y lo pusieron a lanzar a él. Fue el último turno de lanzamiento. Y pues no estaba preparado y pues acabaron el partido porque ya les llevaban muchas ventajas. Cuando salió bastante triste porque pues sintió que había perdido por el último lanzamiento, y lo que le dijimos fue, estás aprendiendo, igual nunca habías lanzado, nunca te habían puesto, te pusieron y lo que tienes que hacer es aprende, tranquilo, que hay una frase que le digo a mi hijo siempre y es, todo en la vida tiene solución, Juan. No te afanes que todo va a pasar y todo en la vida tiene solución. Lo único que no podemos devolver es la muerte, entonces hacia adelante. Y eso fue lo que elegimos. Ok. Ya, espérame que aquí hay dos mamás que levantaron la mano primero. Dale. Buenos días a todos, mi nombre es Adriana Palacio, yo tengo 2 hijos, David y Matías. Matías actualmente entrena aquí tenis. David muchas veces intentó varios deportes, desde tenis, golf, natación, fútbol, y creo que se quedó en fútbol, no por competencia, sino por un gusto. Lo que tú decías, nunca se va a ver como un futbolista profesional, y lo que para mí es perfecto, porque lo hace desde su gusto, desde su pasión, no impuesto. Esta semana en el colegio están en unos intercolegiados, entre colegios y también entre intercursos, y todos los han perdido. Ayer llegó muy desanimado, decía, ay no, yo creo que yo no sirvo para esto, a mí no puede ser que con tal colegio, y también con los cursos, es que él está en 11, perdimos contra noveno, y yo, ¿y qué pasa? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Jugaste, diste lo mejor de ti, diste tu milla extra, pero esta vez no fue. Me dijo, pero es que todas las veces, y yo, bueno, no importa, sigue adelante, porque a mí también, yo patiné muchos años y jugué fútbol muchos años, y era más lo que perdíamos y lo que yo me caía que lo que, pero me gustaba, me encantaba, y con un esfuerzo tremendo. Entonces, David pensó que cuando llegara le íbamos a decir, porque pues obviamente se ha invertido en uniformes, se ha invertido en pagar árbitros, se ha invertido. David, no pasa nada, te divertiste, lo disfrutaste, ¿diste lo mejor de ti o no? Sí, mamá. Entonces, la próxima va a ser mejor, la próxima va a ser la vencida, y ya. Ok. Muchas gracias. ¿Vas a decir algo diferente? Mi hijo jugaba básquetbol antes de ahora jugar fútbol, y básicamente en el colegio ellos asistían a básquetbol martes, jueves y sábado, y siempre nosotros lo llevamos o lo recogíamos. El colegio, la reflexión con mi señora después era, el colegio no le interesa que los niños sean competitivos porque sus profesores no exigían. Entonces cada vez que habían torneos con todos los colegios siempre perdían. La cosa era que nunca, como eran torneos de amistad, entonces nunca llevaban cuentas, pero uno sabía que ellos perdían por 30-0, 40. Era una cosa absurda donde uno dice, el colegio para qué los está preparando y para qué los están dejando mal ante los demás colegios. Entonces uno dice, ¿será que ellos los están enseñando para que aprendan en la vida a estar perdiendo o ganar? Entonces uno dice, ¿qué pasó? Y por eso dijimos, ¿para qué sigan acá si desde el punto de vista competitivo no les están enseñando a ganar, si son solamente a perder? ¿Dónde está el cuid del asunto, no? Bueno, ahora vamos a ver en esta diapositiva algo muy diciente. Y aquí la invitación es a que se lo tomen pero muy interiorizado, muy interiormente. Porque normalmente nosotros, y no conozco al primer padre que se levante y diga que no conoce a su hijo, porque eso nos llevaría de pronto a movilizar otra parte nuestra que no sabemos manejar a veces, ¿cierto? Los psicólogos le dicen ego.
pero a veces no lo sabemos manejar. Y lo que tu hijo no te dice, porque hay cosas, normalmente en estas charlas no dejamos que participen tan cercanamente los niños, es precisamente por eso, porque se generan confrontaciones con los niños. Tu hijo a veces no te dice, papá, no te quiero defraudar, pero lo siente. Y se lo dice a sí mismo. Ahí es donde nosotros como coaches trabajamos. ¿Cuál es la conversación que mi hijo se dice? ¿Cuál es la conversación que mi deportista se dice? ¿Cómo se habla a sí mismo? ¿Desde dónde el deportista construye su conversación interna? Porque esa conversación interna, el día del partido, me disculpo, pido perdón por utilizarte como ejemplo, pero ¿qué le pasa? Es la capitana del equipo y están perdiendo. Alguien preguntó, ¿cómo te sientes? ¿Estás tranquilo? ¿Te gusta la responsabilidad que te dieron dentro del equipo? Para los deportistas que juegan deportes individuales, es más fácil de trabajar, ¿cierto? Para un tenista es mucho más fácil de trabajar. Por eso mucha gente dice, no, Rafael Nadal es un tipo con un ego hasta por aquí y adicionalmente, pues, una superpotencia emocional bravísima. Claro, es que él trabaja solo para él, pero trabaja en un equipo. Te invito a trabajar en un equipo. Es absolutamente diferente. Porque cualquier pieza que falle genera caos en el resto del equipo. Y si quien está fallando es mi hijo, pregunta más difícil. ¿Y si la falla no es del niño, sino del papá o la mamá? No creo que ningún niño se levante diciendo hoy voy a perder un partido. ¿Cierto? ¿O sí? ¿Será que el niño se levanta y le dice a sus zapatos, hoy no la metemos? ¿O hoy nos resbalamos? Si juega voleibol o baloncesto. O si juega tenis, le dice a la raqueta, hoy te revientas cuerda. Y como no tengo sino una, ya no puedo jugar más. ¿Cierto que no? El niño de pronto no quiere decepcionarte. De pronto solamente quiere que estés orgulloso de él. ¿Estás ahí para escuchar? O como decía la diapositiva anterior para los que fueron detallistas, ¿corregiste o escuchaste? Existe la tendencia de que ser papá me da criterio para tener toda la información que mi hijo necesita. ¿Eso es cierto? Espérenme que por aquí una mamá va a decir algo. Gracias. Sí, tengo una pregunta con la diapositiva anterior, porque me parece muy interesante lo que dices sobre si uno conoce, si uno les pregunta, y a veces uno les pregunta y espera pues que les respondan, pero pues muchas veces los niños tampoco saben y tampoco tienen identificado de pronto que es un miedo a fallar o esas frases que hay que son muy válidas, pero ¿qué señales puede encontrar uno para identificar eso que no sea verbal? Aquí ya hay una mamá consciente. Cuando tú tienes ese tipo de situaciones, Jensi, ¿con quién tienen que ir a hablar cuando el niño está haciendo deporte? Con el entrenador. Porque si lo que tú estás viendo se ve reflejado en su desarrollo deportivo, ¿quién lo ve todo el tiempo? Más que tú. El entrenador. ¿Cierto? Entonces, ¿con quién hay que hablar si el niño
no habla de su deporte, de su práctica deportiva, ¿con quién hay que hablar? Lo importante no es creer que el niño me expresa todo. Lo importante es aprender como papá a darle el espacio para que lo haga. Porque si yo tampoco le doy el espacio, si el niño viene a contarme y no lo escucho, si yo solamente trabajo, eso no está mal. Lo que pasa es que no puedo pretender hacer lo mismo de siempre y obtener resultados diferentes, ¿cierto? Entonces, sí hay con quién hablar. Y aquí hay un equipo deportivo. Y cuando hablo de equipo es porque en este club todos los deportes se hacen en equipo. Desde la parte administrativa, que está representada aquí por Jensi, Catalina, Mackenzie, ¿cierto? Johan. Todo el equipo administrativo está incluido dentro del desarrollo deportivo de todos los deportistas del club. Lo que pasa es que no lo vemos. Aquí hay un equipo de entrenadores supremamente profesional con el que podemos hablar. A quien le podemos preguntar qué ve en el niño, qué le puede estar haciendo falta, qué participación podría necesitar de mí cuando hace ejercicio o cuando hace su deporte. ¿Cierto? Y ahora hay un coach. Ir a preguntar a ese coach qué tipo de intervención haría. ¿Cierto? Eso lo hablamos luego, de manera personalizada. Pues el coaching es tan confidencial como una terapia psicológica, personal y transferible, aunque se puedan hacer estos espacios de conjunto. ¿De acuerdo? Pero sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el rol que nosotros jugamos dentro de la vida deportiva de nuestros deportistas pequeños. Es más, si nosotros también estamos haciendo deporte, porque aquí hay muchos padres que adicionalmente llegan temprano, hacen su deporte y acompañan a su hijo a que haga su entrenamiento. Como deportista también tengo que saber cuál es mi rol. ¿De acuerdo? Si yo soy el papá y asumo el rol del entrenador, ¿realmente yo soy el entrenador? Porque podría pasar. De hecho, el ejemplo clarísimo son las hermanas Williams. El entrenador era su papá, ¿cierto? Entonces, ¿se puede? Sí, claro que se puede. ¿Está mal? Pues miren los resultados de las Williams. Lo importante es poder entender también que necesitas un equipo multidisciplinario detrás para que el desarrollo deportivo de tu hijo realmente obtenga los resultados que él quiere. Los que tú quieres, yo no sé si sean tan válidos aquí, pero los que él quiere es diferente. O tú eres el árbitro, porque lo he visto en muchos partidos. De hecho, el año pasado hubo una pelea, creo que aquí hay algunos papás que estaban conmigo en esa cancha, y un equipo en un colegio terminó agrediendo al árbitro. Y casi que nos tuvimos que ir pues con los niños porque fue desastroso. Porque los papás se metieron a la cancha a agredir al árbitro. ¿Ese es tu rol? Y cuando le estás gritando desde afuera al árbitro, juez, pero que... No es solamente el ejemplo que le damos al niño, porque no se trata de ejemplo. Ese no es tu rol. Tu rol es estar ahí cuando el niño termina su partido. Escuchar lo que el niño piensa después de su partido. Darle la oportunidad de expresar lo que el niño siente después de su partido. Y cuando digo lo que siente, porque también he visto muchos padres que asocian sensibilidad con debilidad. Y puede ser
pero creo que esa distinción tiene oportunidades de mejora. ¿Vale? Entonces, como compromiso personal, hoy quiero que se vayan de aquí escribiendo en una libretica la tarjeta que les dejé por ahí. Por aquí hay otras tarjetas para quienes se la quieran llevar. En el cuaderno, en el celular, en donde quieran, donde les sea más fácil. Y los que están virtualmente, pues saquen ahí el cuadernito o en el mismo celular o de pronto, si tienen dónde anotarlo, que como compromiso busquen una frase que normalmente dicen a sus hijos después del partido o durante el partido y que en este momento sean conscientes que esa frase como que no aporta mucho en el desarrollo deportivo de mi hijo y que decidan definitivamente eliminarla. ¿Listo? Cuando yo elimino una frase significa o cambio las palabras para que tenga un nuevo sentido, ¿cierto? O no la vuelvo a decir nunca, porque también es válido, o reorganizo todas las palabras que tiene, pero las reorganizo de manera que sea más amable y que le aporte a mi hijo. ¿De acuerdo? ¿Cómo y qué nueva conversación voy a iniciar con mi hijo? ¿Será que le pregunto por el resultado? ¿Será que a estas alturas todavía nosotros somos de la creencia que el resultado es lo importante en el deporte? Y lo está haciendo a nivel competitivo, buenísimo. Pero el resultado, como papá, no es lo importante. Tu hijo siempre se va a dar de lo que tú le dijiste. El resultado, perdimos como 8, como 10, como 20, como 30, como 2, como 1, empatamos y nos sacaron. El resultado no importa. Pero lo que tú le digas, eso sí importa. Porque eso es lo que se queda ahí en su cabecita el resto de su vida. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que el objetivo era construir el recuerdo con el cual queremos que nuestros hijos, valga la redundancia, se acuerden de nosotros dentro de 20 años? ¿Se acuerdan que así empezamos? ¿Cuál es el recuerdo? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero que mi hijo se acuerde de mí gritando en la tribuna, peleándole al árbitro? Exigiéndome que corra cuando ayer tuve educación física en el colegio y jugarse un partido de fútbol, un partido de tenis, un partido de voleibol, después de hacer educación física en el colegio por obligación, ya no es tan rico. ¿Cuál es el recuerdo con el que yo quiero que mi hijo se quede en la tribuna? Escríbanlo, por favor. Puede ser en el celular o en donde ustedes quieran. Porque definitivamente, el recuerdo es el mejor regalo que yo le puedo dar a mi hijo deportista en lugar de un buen entrenamiento. El entrenamiento es responsabilidad del equipo de entrenamiento, ¿cierto? Entrenador, preparador físico, coach, equipo administrativo, todo lo que los deportistas tienen aquí, somos responsables de que el entrenamiento no solamente les guste, sino que cada día se sientan más comprometidos con su propio entrenamiento, ¿cierto? Porque están obteniendo resultados mejores de cada entrenamiento. Eso es nuestra responsabilidad aquí. La de los papás es que pase lo que pase, el niño pueda llegar a casa tranquilo. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario adicional?
de lo que acabamos de ver ahora? Dale. Bueno, yo llegué un poquito tarde, pero estoy viendo que pues toda esta charla que tú nos estás dando, pues tiene que ver tanto con todo, con lo académico, con lo deportivo, con absolutamente todo, ¿no? Entonces, como uno también a veces no reconoce lo bueno que ellos han hecho y todo el esfuerzo que han hecho y se centra es en sacaste mala nota, lo estás haciendo mal. Entonces, ¿Quién está virtualmente levantando la manito, por favor, participa? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Caterina. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros tuvimos un caso como en particular con nuestro hijo, jugando fútbol. Él empezó a los 9 años aproximadamente a convocar a la Liga de Bogotá. Fuimos a empezar a entrenarnos. Te va a contratar un entrenador certificado, se lo contratamos para también a sus entrenamientos y el niño mejoró deportivamente. Empezaron la Liga de Bogotá y pues él no hacía lo que hacía en sus entrenamientos. O sea, uno como papá a veces en su orgullo, en su ego, se da cuenta que no los presiona. Entonces yo le decía, papi, pero no entiendo por qué no jugaste bien, si tú ya sabes jugar, mira, pues el profesor está mirando todo eso. Bueno, entonces uno en su ego quiere como aparentar, no se pone en el lugar de los hijos. Entonces me puse pues a investigar la parte psicológica, la parte mental, que trabaja mucho los deportistas, y me encontré con unos videos sobre la visualización, ponerlos a ellos en la noche a hacer sus visualizaciones y se imaginen ellos ganando el partido, haciendo lo mejor partido, ellos saben hacer, y manejar a su respiración antes de iniciar su partido y se confiaran en partido, se repitieran el frase, yo puedo, yo soy, a partir de que empezamos a trabajar su parte mental y todo eso, Dani empezó a reír, se volvió el titular del equipo, pues esa fue como nuestra experiencia, que a veces nos quedamos como encerrados de que no, todo son ellos, sino que también uno como papá puede investigar y mirar de qué forma los podemos apoyar para su crecimiento, Eso era. Muchísimas gracias por tu compartir. Es importante para nosotros que ustedes tengan en cuenta, y les voy a contar ya para terminar, una situación particular que es muy parecida a la que nos estaban contando ahora. A veces los niños van muy bien en el colegio y les va mal en el deporte. Pero a veces es al contrario. Les va muy bien en el deporte, pero les va mal en el colegio. ¿Por qué? ¿En dónde está la presión? ¿Allá o aquí? No es para que lo respondan, es para que lo tengan en cuenta. Porque la forma como nosotros nos comunicamos, que se los decía desde el principio, la forma como nosotros les dejamos ver, lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos sintiendo y lo que nosotros les queremos comunicar a los niños, les genera choque. Porque no todos los niños aprenden de la misma manera. Por eso para mí, y esto es una posición exclusivamente de Juan Nieves, no tiene nada que ver con el Club de Ecopetrol, no tiene que ver absolutamente nada con los equipos deportivos. El sistema educativo debe ser personalizado. Y personalizado a nivel 1 a 1. ¿Sería más costoso para cualquier gobierno? Sí, por supuesto. Pero es de la única manera en la que yo voy a garantizar que cada quien aprenda. Porque el cambio de observador que promueve el coaching es no solamente aprender a hacer, ¿cierto? Es el nivel de aprendizaje que todos aprendemos en los colegios. Aprender a hacer algo. Ese es el nivel de aprendizaje 1. Pero ¿y cuando no me gustan los resultados? Debería empezar a entender cómo aprendo yo. Aprender a aprender.
Eso es un proceso de aprendizaje de segundo nivel, porque ahí ya entiendo, eso es como montar en bicicleta, ¿cierto? Cuando yo aprendo a montar bicicleta, mi papá me va llevando de atrás de la silla y entonces pedalea, pedalea, pedalea. Aprendo a hacer. En la tercera semana, cuando mi papá le quita las rueditas a la bicicleta, yo ya debería estar aprendiendo a aprender. ¿Por qué? Porque mi papá va a estar detrás presionándome. Dale, tú puedes. Y uno cree que el dale, tú puedes, no presiona. Yo estoy siendo el mejor papá del mundo. Le digo, dale, tú puedes. ¿Esto es motivación? Yo ya estudié cómo es que aprende mi hijo. Ni siquiera sé cómo aprendo yo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo voy a saber cómo aprende mi hijo? ¿Cuál es el nivel de presión? ¿Se dan cuenta que me devolví a la primera diapositiva? A ver si estoy presionando a mi hijo. Es mejor aprender a aprender. Es un aprendizaje de segundo nivel. Si puedo llegar al aprendizaje de tercer nivel, que es a donde los coaches llevamos normalmente, los que hacemos coaching ejecutivo, a donde llevamos a los CEOs y a esas grandes personas, es un aprendizaje de tercer nivel, que es construir creencias y destruir las que ya tengo a partir de mi proceso de aprendizaje. Eso es un aprendizaje de tercer nivel. Cuando yo ya no solamente sé hacer, sino que sé cómo lo aprendo y desaprendo lo que no me aporta. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Son ustedes muy amables. Espero que esto les haya generado alguna reflexión, que se lleven para su casa algo importante. Si alguien nos quiere compartir qué se lleva, buenísimo, y cerramos. ¿Alguien que nos quiera compartir qué se lleva? ¿Nadie? Una mamita que... Gracias, Juan. Soy Sonia, mamá de Matías Ortiz. Matías juega béisbol desde hace 8 años en el club y me llevo de tus palabras y de tu intención de hacernos desaprender algo, que hay que confiar en el proceso y en la ruta que trazan nuestros hijos, no en la nuestra. Gracias. Esa emoción es importante. Con muchísimo gusto, y quiero que sepan que voy a estar aquí trabajando con los equipos deportivos, no importa qué deporte estén haciendo sus hijos. Yo voy a estar acompañándolos inicialmente de manera grupal. Si ustedes consideran oportuno, porque eso es con permiso, de ese nivel somos los coaches, si ustedes consideran que quieren que alguno de sus hijos tenga un coach absolutamente personalizado, con muchísimo gusto también lo hacemos. A través del equipo administrativo se puede cuadrar, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, y ahí cerramos. Gracias. Me llevo reafirmar algo que nosotros como papás hemos trabajado, y es que cuando uno está maternando o paternando, también se está maternando y paternando a sí mismo. Entonces, esta invitación que tú nos haces de autoobservarnos es poder ver cuando estamos en frustración, cuando estamos en la alegría, cómo primero es una emoción nuestra y la gestionamos hacia nosotros, y poder tener ese filtro de ese observador antes de llevarla a nuestros hijos. Aquí tienen una coach. Ya vieron. Ya vieron. Está hablando con muchas palabras de coaching. Muchísimas gracias para todos. Ya saben, a través del equipo de administración, con Jensi, con Cata, con Mackenzie, con Johan, nos pueden contactar para lo que ustedes consideren oportuno. Muy amables. Gracias por su tiempo.